Demos más gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, querido hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Estamos aquí delante de la presencia del Señor. Hemos venido con gozo, con alegría. Amén. A escuchar palabra de Dios. Amén. Porque no es el hombre, sino es Dios en el hombre. Amén. Todo lo que hemos creído en Jesús, creemos nosotros que el Señor nos usa. Gloria a Dios. Los instrumentos en sus manos. Amén. Y no solamente aquí, sino allá afuera en el mundo. Amén. Cuando le damos palabra a alguna persona que no conoce al Señor, estamos siendo usados por parte del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay que crecer en el Evangelio. Hay que crecer la obra. Tiene que crecer. Amén. Para que todas las naciones sepan del Evangelio. Para que todas las personas en el mundo conozcan a Cristo. Amén. Ese es el propósito, esa es la voluntad del Señor en nosotros. Amén. De que salgamos a predicarle al que no conoce la palabra del Señor. Para cuando venga Cristo nos vayamos todos. Amén. Todos a reinar al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en Efesios. Vamos a leer una palabra conocida, muy predicada, que el Señor me ha regalado. Amén. Pidiéndole al Señor una palabra un día, el Señor con su amor y su misericordia me entregó una palabra. Efesios, buscaremos en el capítulo 6. Que el Señor le bendiga. Se me ha perdido a mí Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 10. La armadura de Dios. Amén. Esta es la palabra que un día el Señor me entregó y hoy se la quiero compartir. Yo la recibí como un regalo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor nos va a regalar a nosotros esta palabra. Como decía nuestro hermano, que podamos poner por obra la palabra del Señor. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer del versículo 10 al 20. Amén. Si está todo percibido, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La armadura de Dios dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con la brecha del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar consejo con el nuevo ministerio del Evangelio. Todos juntos, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Que el Señor le bendiga, glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar su asiento, querido hermano. Que el Señor bendiga su vida. Este es un regalo que nos da el Señor de cómo tenemos que nosotros estar en este camino del Evangelio. ¿Amén? Nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. ¿Amén? Hemos creído en un Salvador que es Cristo Jesús. Amén. Y una vez que nosotros creemos en el Señor, se nos van a levantar los enemigos. Amén. Hay dos bandos, el bueno y el malo. Amén. ¿Y nosotros de qué lado estamos? ¿Del lado del bueno o del lado del malo? Que el Señor les bendiga. Amén. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros nos vamos del lado de Dios. Amén. Del lado de la bondad. Del lado de la misericordia del Señor. Amén. De la justicia.
Amén. Nosotros nos vamos del lado del Señor, y entonces, como dice la palabra, se van a levantar huéspedes espirituales, se van a levantar contra nosotros potestades. Amén. El enemigo, el diablo, los demonios se van a levantar en nuestra contra. Amén. Y el Señor nos enseña cómo tenemos que vestirnos. Amén. Nos dice la palabra que el Señor nos va a acompañar hasta el fin. Pero en este caminar, cuando se levante el enemigo, la palabra del Señor nos deja claro cómo nosotros tenemos que vestir para poder resistir en este mundo. Amén. Porque nosotros ya entramos en una batalla hasta el día que Cristo venga. Amén. ¿Quién de nosotros está con luchas y pruebas? Que levante la mano quien está con luchas y pruebas. Amén. Ya somos poquitos. Gloria a Dios. Amén. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aparte de la hermosa bendición del Señor y de saber de que está con nosotros, vamos a tener luchas y pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere hacernos tropezar. El enemigo quiere que nosotros nos perdamos, que nos vayamos a condenación con él. Amén. Ese es el motivo de que el enemigo te pone pensamientos malos, te pone momentos difíciles en el caminar, nos enfermamos, se nos cierran puertas de trabajo. Amén. Y uno va a decir, pero ¿por qué cuando entramos al Evangelio pasan esas cosas? Porque hay un propósito divino. Amén. Si bien el enemigo nos empieza a luchar, nos empieza a batallar, sabemos que el Señor también a nosotros nos va a probar la fe. Amén. Si Él dice, bueno, este varón me aceptó, me alaba, lee la palabra, ora, dice que me va a servir, bueno, yo también lo voy a probar para ver cómo está tomado del Evangelio. Amén. Y entonces también vamos a tener esas pruebas. Y sobre todo en estos tiempos. Amén. Todos los tiempos fueron peligrosos. Hay muchos que dicen tiempos peligrosos. La palabra del Señor no dice, pero en todo momento los tiempos fueron peligrosos. Porque en la iglesia primitiva se levantaban los judíos enojados. Lo leíamos el viernes pasado, que a Pablo lo llamaban que era parte de la secta y lo querían encarcelar. Amén. Lo querían entregar mano a los hermanos. Y así en todo este tiempo estamos pasando por tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, hermano, hermana, si aún no está siendo luchado y probado como nos ha enseñado nuestro pastor, debemos preocuparnos porque hay algo que estamos haciendo mal. Amén. Si bien es verdad que a veces vamos a tener tiempos de bonanza, vamos a tener tiempos donde todos estamos en calma, en paz, pero en esos momentos también se va a levantar el enemigo. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tenemos que cada día tomar fuerza de Dios. Amén. Si nosotros creemos en Dios, confiamos en Él con nuestro corazón, tenemos que fortalecernos. Como decía nuestro hermano, a través de la oración, al venir a la iglesia, entre nosotros tenemos que orar juntos, orar cada uno en su casa, suplicarle al Señor que nos dé la fuerza, que nos ayude. Amén. Porque son tiempos peligrosos. El enemigo nos quiere destruir, nos quiere enviar a condenación con él. Amén. Ese es el propósito. ¿Por qué quiere hacer con eso? Porque no se quiere ir solo, ya está condenado. Amén. Entonces el Señor nos enseña que tenemos que fortalecernos en Él. Él es el único que a nosotros nos puede dar la fuerza. En la angustia, en la tribulación, en la lucha, en la prueba, Dios es la única persona que nos puede dar la fuerza. Amén. Hermanos de años que vienen en el Evangelio han ido pasando cada prueba y la única forma es fortaleciéndose en el Señor. Amén. Mi padre, mi madre, como decía el devocional, si ellos me dejaren, con todo el Señor me va a recoger. Amén. Con toda la fuerza el Señor va a estar ahí. Amén. Entonces la palabra nos enseña que primeramente tenemos que fortalecernos, acercarnos más a Dios en el momento de la prueba. Amén. Más a Dios, porque Él es el único que nos da la fuerza. Amén. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Se puede levantar 1000 o 10.000, pero ellos van a caer. Amén. Si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, si nosotros le buscamos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Si nosotros doblamos nuestras rodillas, y para que el Señor nos dé la fuerza, también tenemos que saber, hermanos, que tenemos que hacer su voluntad. Porque si somos rebeldes, el Señor no nos va a responder. Amén. Porque va a decir, pero si mi hijo es rebelde, y encima quiere que le responda, quiere que le dé fuerza.
Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La misma palabra nos dice que vamos a ser acechados, que va a venir el enemigo. ¿Cuánto más con nosotros si al Señor Jesús lo tentó en el desierto? ¿Amén? En el momento donde parecía estar débil, cuando tuvo hambre, vino el tentador. Esperó a que Jesús tuviera hambre para ir a tentarlo. ¿Amén? ¿Cuánto más nosotros? Pero ahí nos muestra la palabra del Señor que Cristo estaba fortalecido en el Señor. Amén. Vino en carnes, pero Él se tuvo que fortalecer. Él tuvo que orar, tuvo que ayunar y tener fe. Amén. Porque eso es lo que viene a probarnos el diablo, a ver cómo estamos nosotros con la fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando tenemos diferencia con un hermano, con una hermana, cuando empezamos a tener esos roces, recuerde que dice la palabra del Señor que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Si hay una persona que esté enojada con usted, no es porque es el hermano, es el enemigo que está ahí llenando la cabeza. ¿Cuántos de nosotros? Capaz que en un momento de organizar algo no nos pusimos de acuerdo con un hermano y ya vienen los pensamientos malos. Y viene y nos dice, no, el hermano quiere crecer, no, el hermano es el diablo. Amén. Y nos dice la palabra del Señor justamente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el enemigo. Él va a venir a buscarnos. Pero debemos estar confiados porque tenemos que fortalecernos en el Señor. El cristiano tiene que estar día a día fortaleciéndose en el Señor, porque el enemigo no descansa. Nosotros sí nos cansamos. Capaz que van a haber días que hoy no puedo, estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia, no voy a orar. ¿A cuántos nosotros se le han ido las ganas de orar en el medio de la prueba? Y eso es un error. Lo peor que podemos hacer los cristianos es no orar. En la prueba, en la lucha, en la bonanza, en la bendición, nunca descuidemos la oración. Amén. Aunque nuestra carne no quiera, debemos someter la carne. Amén. Porque necesitamos del Señor. Y ahí cuando nos relajamos es cuando viene el enemigo a querer tirarnos. Amén. Que el Señor te bendiga. Dice la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Van a haber días malos, días buenos, como decía, porque todo el mundo tiene días buenos y días malos. Todo el mundo tiene problemas, dificultades, pero nunca nos olvidemos de quiénes somos nosotros. Nosotros somos cristianos. Creímos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Él dio su vida en la cruz. Amén. Él resistió. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Debemos resistir. Debemos estar firmes, tomar la armadura, y este es el regalo que el Señor nos da. Porque el Señor nos da un consejo. ¿Qué tenemos que hacer una vez que nosotros aceptamos a Jesús en el corazón? Ya somos soldados. Amén. Somos guerreros de Cristo. Amén. Y dice la palabra del Señor que tenemos que estar firmes hasta el fin. Amén. Hasta el fin, hasta que Cristo venga, tenemos que permanecer. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la promesa del Señor. Amén. Porque dice la palabra del Señor que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. En el Evangelio vamos a tener días buenos y días malos. Amén. Dice la palabra del Señor: si se lo hicieron al árbol verde, cuanto más al árbol seco. Amén. Si Jesús, el Hijo de Dios, padeció en este mundo, ¿cuánto más nosotros? Si el enemigo lo tentó, lo trató de derribar, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Pero acá está la promesa del Señor y este regalo que nos deja hoy. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. La coraza.
esa armadura que va y que nos cubre todo lo que es el pecho, la cintura, amén, con la verdad y la justicia. Para que el enemigo no pueda con nosotros, para que no nos pueda señalar, tenemos que caminar en la verdad, en la justicia. Como decía hace un instante, tenemos que cumplir los mandamientos del Señor, caminar rectamente, siendo verdaderos, amén, caminando en la justicia, haciendo lo bueno. El enemigo no nos va a poder atacar si nosotros hacemos lo bueno, no nos va a poder derribar, amén. Atacar seguro, pero no nos va a poder derribar. ¿Por qué? Porque caminamos en la verdad, porque somos honestos, porque seguimos la voluntad del Señor, porque buscamos al Señor. Entonces cualquier dado que nos tiene el enemigo no nos va a poder hacer daño, amén. Dice la palabra del Señor: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, amén. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo buscaba, cuando leía la palabra, decía, ¿qué es el apresto? Y me salía en internet que decía, es una sustancia que se le aplica a las telas y pregna durante el planchado para darle firmeza y cuerpo, amén, facilitando la eliminación de arrugas y repeliendo el polvo, amén. Tenemos que calzarnos con el apresto, con esa sustancia que a nosotros nos da firmeza, amén, con ese cuerpo que a nosotros nos da firmeza y elimina las arrugas, porque Cristo ha venido a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, amén. Caminando con el Evangelio de la paz, amén. Tenemos que andar en paz contra las personas que a nosotros nos quieren hacer daño, amén. Cuando peleamos, como dice la palabra del Señor, no contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Cuando el hermano se levante en contra nuestro, nosotros tenemos que caminar con el Evangelio de la paz, siguiendo la paz, amén. La paz con ellos, porque ese hermano tal vez está lejos del Señor, amén. Y nosotros podemos ser ese puente entre Dios y Él, amén. Que el Señor les bendiga, amén. Dice la palabra del Señor: estad firmes, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice la palabra del Señor que sin fe no podemos agradar a Dios, amén. Debemos tener fe. Por más que nos diga no vas a poder, por más que se levante el enemigo y diga no, a vos no te van a escuchar, a vos te van a dejar de lado, nosotros tenemos que tener fe en el Señor, amén. Si el Señor nos dijo que nos iba a venir a buscar, que el Señor nos iba a llevar con Él, tenemos que creerle al Señor, amén. Si el Señor nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin, tenemos que creerle al Señor. No escuchar esa voz que nos tira para atrás, esa voz que nos da todo lo negativo, porque en los momentos difíciles también vienen los pensamientos negativos. No voy a poder, no soy capaz, el Señor no me va a escuchar, amén. Pero no escuchemos al enemigo, amén. Tomemos ese escudo de la fe, creamos en el Señor, amén. Así como Jesús le creyó a Dios, amén. Así como los grandes profetas le creyeron al Señor. Y la palabra nos muestra cómo fueron bendecidos también. En la angustia, en los momentos difíciles, el Señor los levantó. ¿Por qué los levantó? Porque tuvieron fe. Amén. Dice la palabra del Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, el yelmo de ese casco, amén, para que el enemigo no nos ataque acá, en los pensamientos, porque acá donde vienen los momentos, la lucha, en la mente, amén. Esas pruebas, como decía recién, donde nos ataquen, nos dice que no vamos a poder, que se pone todo difícil, que nuestros ojos ven que puertas se cierran, pero si nosotros nos ponemos el escudo de la fe y el yelmo de salvación, ese casco donde nosotros pensamos solamente en la salvación, vamos a poder recibir. Amén. Tenemos que acordarnos de que Cristo murió por nosotros. Tenemos que acordarnos que Cristo venció la cruz para darnos vida. Amén. No hay prueba que a nosotros no podamos pasar si estamos firmes en el Señor. ¿Amén? Que el Señor les bendiga. Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Si usted recuerda, hermano, hermana, esa palabra cuando el Señor le dijo a Satanás: escrito está. Amén. Respondía con la palabra. Amén. La palabra del Señor tiene poder. Amén. ¿Por
porque detuvo a Satanás. Amén. Aleluya. Hizo que Satanás huyera, porque le respondió 3 veces con la palabra del Señor. Amén. Y para tomar esa arma que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra. Amén. Tenemos que sentarnos, tomarnos un tiempo para Dios, escuchando palabra del Señor cuando venimos a la iglesia, leyendo la palabra en nuestros hogares, tener ese momento para el Señor. Amén. Porque así nosotros también vamos a conocer a nuestro Dios. Amén. A través de la palabra, porque aquí el Señor se presenta. ¿Cuál es? A través de la palabra. Amén. Y como decía, la palabra del Señor tiene poder. Amén. Porque es la espada del Espíritu, dice. Y es la forma que nosotros podemos reprender a Satanás a través de su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Y dice la palabra también, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar por todos. Amén. Recién cuando pregunté cuántas personas con luchas, pruebas, levantamos mucho las manos. Amén. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a fortalecernos. Porque nosotros somos un cuerpo, somos una familia. Amén. Y la familia tiene que estar unida. Y donde hay unidad está el Señor. No la división. Todos tenemos que estar unidos. Orando, como dice la palabra, con súplicas, con ruego en el Espíritu. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros. Porque como le decía, estamos en guerra. Estamos peleando contra huestes y potestades. No pueden contra nosotros si tenemos la armadura de Dios. Amén. Pero que nosotros tomemos el control poniéndonos la armadura del Señor, fortaleciéndonos al Señor, teniéndole fe al Señor, respondiendo con la palabra cuando vengan pensamientos malos, respondamos al Señor. Jesús nos enseñó cuando dice escrito está. Amén. Y esa es una enseñanza que nos deja. Amén. Cuando vengan esos pensamientos malos, dice escrito está. Le podemos decir que el Señor nunca nos va a dejar. Amén. Que estaría con nosotros hasta el fin. Amén. Y así nosotros vamos a poder salir de cada lucha. Así vamos a poder ser vencedores. Amén. Dice la palabra del Señor, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Palabra clave, debemos ser perseverantes. Amén. Cuando los momentos difíciles parece que no se terminan, debemos perseverar. Amén. Debemos tener paciencia, porque Dios tiene el control. Amén. Nunca nos olvidemos que Dios tiene el control. Amén. Y el Señor nos deja estas claves, estas regalos para poder seguir adelante, para no quedarnos. Amén. Como decía al principio, ¿de qué lado estamos? Del lado de Dios, pongámonos la armadura. Amén. Hermanos y hermanas, si usted no se pone la armadura, va a estar a merced del ataque del enemigo. Amén. Dice la palabra del Señor, y por mí, a fin de que abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denudo el misterio del Evangelio. Aleluya. Debemos orar por nosotros, por los hermanos que predican, por los que suben en este lugar. Amén. Porque acá está la primera batalla también. Amén. Cuando estamos predicando acá, no sé si a los que predican les pasa, pero se escucha acá una voz que te dice, no es así. No es así. Amén. Tenemos que orar por los que predican. Tenemos que orar también por nosotros, porque también nos va a tocar predicar allá afuera. Amén. Con decir a un hermano Jesús te ama, estás predicando. Amén. Con decir a una persona hay salvación en Jesús, estamos predicando. Amén. En todo momento, no solamente el predicador es el que se sube acá arriba, sino que tiene a Jesús en su corazón y en sus labios. Amén. Para todos aquellos que están afuera que no conocen, porque dice la palabra del Señor que fuimos enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. En todo momento, con el testimonio, con nuestros labios. Amén. A veces con una alabanza. Amén. ¿Cuántas veces hemos cantado alabanza acá y hemos sido nosotros consolados por el Espíritu Santo? Amén. También hay predicación, porque también hay palabra del Señor. Amén. Por eso debemos orar los unos por los otros. Para que el Señor nos dé la fortaleza para resistir. Amén. Cuando venga el tentador, cuando venga el enemigo. Amén. Tenemos que orar también para que el Señor nos dé la fuerza y nos guíe por ese camino angosto, como decía nuestro hermano corredor, que hay dos caminos y que el Señor nos ayude a que nuestros pies estén por el camino angosto.
Amén. Que el Señor les bendiga. Debemos orar por los hermanos que predican. O sea, por todos nosotros. Amén. Porque todos somos discípulos de Cristo. Todos que dijeron, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pasamos a ser discípulos. Amén. Porque empezamos a conocer a Dios. Y una vez que conocemos a Dios, tenemos que ir y llevar el Evangelio al que no conoce. Amén. Y amar esa cadena. Amén. Todo lo que hemos recibido debemos compartir. Porque el Señor Jesús lo dijo primero: todo lo que oí de mi Padre, esto vengo a enseñar. Que el Señor les bendiga. Amén. Y dice la palabra así: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con el nuevo misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con que con denuedo hablé de él como debo hablar. Nosotros somos embajadores de Cristo. En todo momento levantemos la bandera de Cristo. Amén. En todo momento, porque nosotros le conocemos. Porque nosotros hemos conocido al Señor. ¿Cómo? Con la palabra. Con la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos ha tocado por primera vez. Amén. Cuando hemos escuchado su voz al decir: ve a la iglesia. Cuando hemos escuchado palabra del Señor a través de profecía. Amén. Y cuando nosotros empezamos a creerle al Señor, es cuando empezamos a conocer, porque la fe es don de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Amén. Como esta armadura que nos está dando hoy el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Debemos orar los unos por los otros para que la palabra de Dios se predique con denuedo. Amén. Que se predique tal cual está escrita. Amén. Y para que hable el Espíritu Santo. Amén. Y que no sea carnalidad. Amén. Porque el apóstol Pablo decía: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Que no sea solamente palabras de hombres, sino sean palabras reveladas de los cielos. Amén. Y para que Dios hable a través de nosotros, tenemos que tener comunión con Dios. Amén. Tenemos que buscar a Dios. En síntesis, la palabra nos enseña que tenemos que fortalecernos en el Señor, tomar la armadura de Dios y orar en todo tiempo. Amén. En todo momento. Y así seremos más que vencedores. Amén. La victoria está en nuestras manos. Amén. La victoria está en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos a Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Invito a que se ponga de pie y que glorifiquemos al Señor con 3 glorias de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermano, hermana, que el Señor les bendiga. Esta es la palabra de Dios. Amén. Que nos ha hablado hoy, que nos ha enseñado que a través de la lucha y las pruebas debemos confiar en el Señor y vestirnos de toda armadura de Dios. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos dé la fuerza cada día. Amén. Para que el Señor nos acompañe en este camino. Amén. De rodillas oramos al Señor. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, porque tú has hablado a mi vida, porque tú has hablado, Señor, a tu iglesia, Señor, a todos nosotros, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque un día más te hemos escuchado y tú nos has enseñado, Señor Jesús. Te rogamos, te pedimos, Señor, unánime, Señor Jesús, que tú nos des la fuerza, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Señor, en todo momento, a seguir, Señor, en este camino, siéndote fieles, Señor. Fortalécenos, Señor Jesús. Ayúdanos a poner nuestra armadura, Señor amado, para poder detener las acechanzas del enemigo, Señor. Sabemos que en ti tenemos victoria, Jesús. Sabemos que en ti, Señor, somos más que vencedores, Dios mío. Danos la fortaleza, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a seguir mirándote a ti por sobre todas las cosas, Señor Jesús. Te damos gracias porque estás con nosotros, porque este momento tú nos has regalado, Señor, y a ti se ha placido, Señor amado, que escuchemos tu palabra. Ahora, Dios mío, levántanos, Señor, en victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cristo vive. Cristo vive. Y a su nombre. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios.